Doctor Juan Contreras, por favor, colegas dirigentes del CP14, buenas noches, maestros, maestras también. Un saludo a todos ustedes. Creo que este es un evento, una ocasión donde los maestros debemos abordar el tema del fondo. A partir del 25 de noviembre de este año se ha puesto en vigencia la nueva ley de reforma magisterial. Y esto evidentemente ha conmocionado a los trabajadores de educación. Yo comparto los puntos de vista de los ponentes anteriores. Efectivamente, hay un ciclo prolongado en América Latina, en América del Sur prácticamente, de políticas agresivas en materia laboral. Estas políticas agresivas tienen como norte depreciar el trabajo, reducir los derechos laborales de los trabajadores, imponer al Estado como el elemento abstracto que regula la vida económica, debilitar los sindicatos, dividirlos, empujar a la clase trabajadora a una situación de ostracismo económico y social. Hoy se ve mal al maestro en el Perú, y eso es un dato que la realidad nos lo dice en cada uno. Pero ¿cuál es el origen de todo esto? Desde mi modesto entender, América Latina viene experimentando desde el año 85 hacia adelante un largo proceso de mutación constitucional. ¿Qué significa esto? Que los estados de América del Sur, a partir del 85 con la constitución política chilena de Pinochet, fueron adecuando su organización estatal, su estructura económica, las relaciones laborales, bajo el contexto de políticas neoliberales. Es decir, la Constitución dejó de ser el instrumento protector de los derechos de la grande mayoría y se ha convertido hoy en un instrumento que traduce la dominación, el poder de los grandes. La Constitución de 1993 decididamente es una constitución, y aquí voy a repetir una frase de un maestro, que le declaró la guerra a los trabajadores. Apuntaba a consolidar una economía de mercado, aparte de reducir al máximo los derechos de los trabajadores, flexibilizar, golpear a los sindicatos y, como dije hace un momento, conducirlos a un estado de ostracismo económico y social. Sin embargo, para luchar contra esta ley hay que utilizar los instrumentos y las herramientas del Estado. La lucha legal, sea en el fuero interno o sea en el ámbito supranacional, la Corte de San José, obligan a que los trabajadores hagan uso de las herramientas, de los instrumentos que tenemos en la Constitución, en los tratados internacionales sobre derechos humanos, en las sentencias del Tribunal Constitucional, en la jurisprudencia de la Corte de San José, etc. Quienes asuman la tarea de luchar contra esta ley, vamos a tener que utilizar estas herramientas. Yo quiero enfocar el tema desde otro ángulo, desde el ángulo de las obligaciones que tiene el Estado peruano, desde el ángulo de las obligaciones a las cuales el Estado peruano se obligó al suscribir los tratados internacionales sobre derechos humanos. Básicamente, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Estas tres herramientas, estos tres instrumentos, hoy nos sirven. Hoy deben ser instrumentalizados por la defensa legal para hacer valer nuestros derechos y lograrlos. En su momento cesen los efectos de esta ley que ha provocado una conmoción a los trabajadores de la educación. En principio, ¿qué nos dice la Constitución respecto del Estado?
En los artículos 43 y 44 se define el contenido del Estado. Se dice que el Estado peruano es un Estado democrático, un Estado social, ¿no? Esos son los fundamentos axiológicos de la Constitución política vigente. Un Estado democrático y un Estado social. Esto significa que el Estado no se ha edificado, no se ha construido para satisfacer intereses minúsculos de pequeños grupos, sino para propender al bienestar, al desarrollo económico y social de la mayoría. Esa es la razón de su contenido democrático y social. A nivel de la Convención Americana, los artículos 26 y 29 nos dicen que el Estado peruano, al haber ratificado este instrumento internacional, está comprometido a lograr la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas y sociales. Más abajo dice, ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con esta convención. Es decir, ahí hay un mandato de la Convención Americana. El Estado, en otras palabras, no puede legislar para generar descontento en la sociedad. El Estado no puede legislar para provocar fisuras en la sociedad. El Estado no puede crear leyes que apunten a acentuar la pobreza económica y social de los sectores más desfavorecidos, los trabajadores. El Estado no puede legislar para limitar o recortar los derechos y libertades ya consagrados en la Convención Americana, que repito, es un instrumento internacional reconocido por el Estado peruano y forma parte del derecho interno. Igualmente, los artículos 5 y 6 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué dice el artículo 5? El Estado no podrá emprender actividades o actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos por el Pacto. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos. Tenemos ahí dos instrumentos: la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, que tendrán que ser invocados por quienes asuman la lucha legal, sea a través del amparo o sea de la acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque, insisto, el Estado no puede legislar para generar descontento en la sociedad. Porque la razón de ser el Estado es su contenido democrático y social. Ahora, por otro lado, con relación al trabajo, ¿qué nos dice el artículo 23 de la Constitución? A ver, el artículo 3 de la Constitución nos dice que el trabajo es un derecho y es un deber. Es un derecho y es un deber. Es la base del bienestar social y es un medio de realización de la persona. No se puede legislar contra los derechos de los trabajadores. No se puede legislar para reducir los alcances efectivos que tiene el trabajo. No se puede legislar en contra del bienestar social. ¿Por qué? Porque el trabajo es la base del bienestar social. No se puede legislar para recortar que los trabajadores pueden realizarse a través del trabajo. Entonces, invoquemos esta norma. Y más abajo, el mismo artículo dice